Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de memoria de Infórmate con InformaWeb. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante y es cómo revisar en InformaWeb la forma en la que pagamos o liquidamos una incapacidad a un empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener muy claro de las incapacidades? Uno, que ninguna incapacidad la podemos pagar o liquidar por un valor inferior al mínimo diario. Entonces, esto es porque a veces, por ejemplo, nos llegan tickets de clientes diciendo, no, es que esta persona se gana el mínimo y la incapacidad me la está liquidando mal porque le está pagando más plata. Claro, yo le tengo que pagar más plata porque no le puedo pagar la incapacidad del 66.67% sobre el valor del mínimo porque me daría menos del mínimo, ¿sí? Y yo a todo el mundo le tengo que garantizar su mínimo para su pago, ¿sí? No se puede pagar por debajo del mínimo. Entonces, si es una incapacidad de alguien que se gana menos del mínimo menos del mínimo, no, perdón, si se gana el mínimo, ¿sí? O si es una persona que se gana un poquito más del mínimo, pero el 66.67% de ese valor es menor al mínimo diario, pues claramente el sistema lo va a igualar al valor del mínimo diario, ¿sí? Porque eso es lo que se le debe pagar por ley. Yo a nadie le puedo pagar menos del mínimo. ¿Listo? Entonces, para que lo vean un poquito más claro, si el mínimo, por ejemplo, del 2021 son 908.526, eso quiere decir que el mínimo diario me da 30.284,20, ¿sí? Si a mí me llega, si yo me llega, yo me gano esta plata, yo me gano el mínimo y me incapacito 3 días, ¿sí? Y la empresa tiene como política que vamos a pagar la incapacidad al 66.6666%, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que yo voy a multiplicar esto por los 3 días, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el 66.67%. Eso me da un valor de 60.571 pesos, ¿sí? Pero si yo pagara los 3 días al valor del mínimo legal, los 3 días al valor del mínimo legal nos da 90.852. Eso quiere decir que yo a esa persona no le puedo pagar por debajo de este valor. Entonces, los 3 días, así me den 60.571, yo no los puedo pagar a 60.000 pesos. Yo tengo que pagarle al empleado 90.852 pesos porque le tengo que garantizar su mínimo diario o su salario mínimo legal, ¿sí? No puedo pagarle los 3 días por menos de esta plata. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si estoy incapacitado 30 días, ¿sí? Eso me da que si estoy, la incapacidad me la tendrían que pagar a 605.000 pesos, ¿sí? Que da por debajo del mínimo y no me la pueden pagar. Entonces, así, yo tengo que garantizar los 908.526 pesos. ¿Listo? Otra cosa, para los salarios fijos, las incapacidades por enfermedad general se pagan de acuerdo al IBC del mes inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me incapacité en mayo, ¿sí? Las incapacidades se pagan, si yo tengo salario fijo, aplicando el porcentaje al IBC del mes anterior, o sea, de abril, ¿sí? Entonces, si mi IBC de abril fue de 1 millón de pesos, ¿sí? Y me incapacitó 3 días, pues el IBC va a ser el 66.67 del millón de pesos, ¿sí? El valor de la incapacidad, ¿sí? Por los 3 días, ¿listo? Se calcula sobre el IBC del mes anterior. Para el salario variable, para personas que tengan el salario variable, las incapacidades, el valor de la incapacidad de la enfermedad general se calcula de acuerdo al promedio del último año anterior, ¿sí? De lo devengado por el empleado en el último año anterior al inicio de la incapacidad, ¿sí? Esos son los puntos que tenemos que tener súper, hiper, mega claros. Y ya obviamente todos tenemos súper, hiper, mega claros que las incapacidades de enfermedad general por ley se pagan al 66.67%, ¿cierto? Yo puedo, como empresa, decir, no, yo le voy a pagar al 100%, pero ya ahí la empresa asume un gasto que es la diferencia
del porcentaje que me paga la EPS, que es del 66.67, o sea, el gasto iría el 33.33333, ¿sí? Eso iría a mi gasto porque eso lo estaría asumiendo la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo revisamos los parámetros de las ausencias o cómo liquidamos las ausencias en Informa Web? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tenemos una ausencia, una incapacidad de enfermedad general para este empleado Miguel Ángel Asturias por 5 días, ¿sí? Entonces tenemos una serie de atributos. Fíjense que cuando nosotros cargamos los días y la fecha inicial de la incapacidad, acá nos carga el valor del IBC reportado. Este IBC es con el que se liquidó la seguridad social en el mes inmediatamente anterior. O sea, que si acá yo le estoy reportando con 1 de junio, pues este es el IBC de mayo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que se pague con base al IBC, lo dejo así, o sea, no le muevo absolutamente nada. Y ustedes pueden revisar por este botón Audita. Si le hacen clic a Audita, el programa nos habilita esta pestaña, esta ventana nueva. Entonces dice, ¿está liquidando la incapacidad con base sueldo? No. ¿Es una base fija por prórroga? No. La base anterior, entonces, del último periodo encontrado, que es mayo, es esta, correcto. El monto diario, entonces él nos dice, bueno, el monto diario de ese IBC es ese valor dividido 30, o sea, son 165.600. Y fíjense acá lo interesante. Entonces voy a abrir acá un Excel y acá tenemos nuestra pantalla, ¿cierto? Tenemos que el valor diario son 165.000, ¿verdad? Entonces dice por 2 días, ¿verdad? Que serían los 2 días que paga la empresa. Eso me daría un valor de 331.200, que yo no le voy a pagar la incapacidad completa, ¿cierto? Porque acá no tengo que le voy a pagar al 100% los 2 primeros días, está, no. Entonces lo voy a pagar al 66.67%, que nos da que los 2 primeros días vamos a pagar en total 220.811 pesos, ¿sí? Que fíjense que es lo que les va a guardar a ustedes el sistema, ¿sí? Y los otros 3 días, entonces fíjense que él haría este valor por 3 por el 66,67%, que serían 331.216, ¿sí? Que lo redondea y te dice, mira, te voy a pagar entonces 331.200 por los 3 días que debe pagar la EPS, ¿sí? Le va a pagar al empleado el 66.67% del valor diario, ¿sí? Según el IBC. ¿Listo? Listo. Ya vimos entonces la forma de liquidar las incapacidades, pagar las incapacidades con base al IBC, ¿cierto? Eso es para los salarios fijos. Otra forma que tiene el sistema es pagarlas con base al salario, ¿sí? Esa la hacen algunas empresas, ¿sí? No tienen en cuenta, por ejemplo, nada variable que tengan, sino dicen, no, yo la incapacidad la voy a pagar sobre el valor del salario fijo, ¿sí? Esa, digamos que no está soportada en una normatividad, pero pues hay empresas que la aplican, ¿sí? Entonces, si yo le digo base sueldo y le doy audita, ¿sí? O sea, le doy base sueldo, sí, y hago clic en nuestro botón audita. Entonces, fíjense que acá la pantallita les dice ausencia calculada con base en el salario, ¿sí? Entonces, si yo busco esta persona en el maestro, voy a ver que esa persona tiene un salario de 4.968.000 pesos, ¿sí? Que dividido los 30 días me da los 165.600. O sea, esa persona no tiene variación salarial, o sea, no tiene salario variable. ¿Listo? Entonces él te dice, listo, la incapacidad, entonces, el diario son 165.600, ¿cierto? Por los 2 días, entonces te voy a pagar al 66.67% los 220.800 pesos también redondeados. ¿Listo? Y por esta nos da igual, ¿sí? Porque esta persona no tiene variable. Pero si tuviera variable, el IBC de probablemente mayo me hubiera dado diferente, ¿sí? Y el valor de la incapacidad me hubiera también dado diferente, ¿sí? Me hubiera dado probablemente más que si la liquido con base al salario fijo, ¿listo? Entonces, ahora vamos a revisarlo con una persona que se gana el mínimo, ¿sí?
Él tiene en el maestro, su salario es de 908.526, que es el salario mínimo del 2021, pero tiene unos conceptos variables de comisiones, etcétera, que hacen que su concepto sea variable. Pero si yo, por ejemplo, acá le ingresara esta incapacidad por 4 días, ¿sí? Con base sueldo igual así, entonces me lo va a liquidar con base a su salario y su salario es el salario mínimo. Entonces, fíjense lo que vendría a ser el sistema. El salario mínimo, ¿sí? El valor diario, o sea, el salario mínimo dividido 30 días por 2, ¿sí? Que serían los 2 días que pagaría la empresa. Si yo lo multiplico por el 66.67, si yo lo multiplico por el 66.67%, me da un valor por los 2 días de 40.380 pesos que no le puedo pagar porque está por debajo del mínimo diario, ¿sí? Entonces, el valor que le va a pagar tanto por los 2 días de la empresa como lo que le va a pagar la EPS son 60.568. Entonces, como vimos en el Excel, no le podemos pagar menos de los 65.000 pesos por los 2 días, o sea, por los 4, ¿sí? Por los 2 primeros días pagamos 65.000 y por la EPS por los otros 2 días va a pagar los mismos 65.000 porque no le podemos pagar menos de eso. Entonces, si le damos clic en audita, van a ver lo mismo. Dice decía calculada con base sueldo, la base va a ser esta, que es el mínimo, ¿verdad? ¿Sí? 30.284. Y acá les va a decir que por los 2 días de la EPS les va a pagar los 60.568, igual que por los 2 días que paga la empresa, ¿sí? ¿Correcto? Y acá la otra que tendríamos es salario variable. Él, como les había dicho Eduardo Galeano, tiene comisiones, pago de comisiones en varios meses. Entonces, si yo le doy acá ahora base sueldo no, y le digo base variable, y le digo salario variable sí, y le doy audita, entonces fíjense lo que me va a hacer. Entonces va a decir base sueldo no, ¿cierto? Escogí base variable y me va a tomar el promedio de los últimos 12 meses del IBC que se generó para pagar la seguridad social. Entonces, fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y estos valores tienen que corresponder con el IBC del ALAN de cada uno de los periodos. Entonces, de mayo, perdón, de mayo no, porque yo acá lo estoy ingresando el 5 de enero, ¿sí? La incapacidad es del 5 de enero. Entonces, este es el IBC de diciembre del 2020, de noviembre del 2020, octubre, septiembre, agosto, junio, así, hasta completar los 12. El sistema va a sumar los IBC, los va a dividir entre 12 y con eso va a sacar el mínimo diario, ¿sí? O sea, el mínimo diario, no, el valor del día, ¿sí? Para este empleado. Y va a hacer el cálculo con ese valor, ¿sí? Va a sacarle el 66.67% al valor del día, siempre y cuando ese valor no sea menor al mínimo diario. ¿Listo? Entonces, vale la pena recordar que si ustedes tienen dudas de el valor con el que el sistema les liquidaría una incapacidad, lo único que tienen que hacer antes de grabar la incapacidad es pues ingresar todos los datos con los que la requieren liquidar, si es base sueldo, si es salario variable, si es con el IBC, si van a pagar al 100% los primeros 2 días o no. Y una vez tengan completos todos estos datos, le dan audita antes de grabarla, ¿sí? Entonces le dan audita. Y si ya están súper, hiper, mega seguros de que ese es el valor correspondiente, ¿sí? Como ustedes lo quieren liquidar, entonces ahí sí le dan clic en actualizar. ¿Listo? Sí, esas son todas las formas que tenemos para liquidar las incapacidades. Recuerden, son 3. Una con base al IBC, que dejamos todas las opciones en no, o sea, base sueldo no y salario variable no. Y ahí por defecto va a coger el IBC. Si lo queremos pagar con base al salario fijo, o sea, lo que de empleado tenga en pagos fijos, o si lo queremos pagar como variable. ¿Sí? Esas son las 3 formas. Espero que les haya quedado claro. Por favor, si tienen alguna duda, nos comentan por los diferentes canales de atención que tenemos, directamente con el consultor, o por el portal de tickets, o por el chat de soporte, o por el celular de soporte también, por donde quieran. ¿Listo? Entonces, no es más por el día de hoy. Nuevamente les deseamos un excelente, excelente, excelente día. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.